En el principio, antes de que todo existiera, solo había vacío. Sin forma, sin sonido, solo infinito. Entonces Dios habló, y su voz dio comienzo a todo. Que se haga la luz, y la oscuridad se rompió. El universo empezó a tomar forma, y así comenzó la mayor historia jamás contada, el origen de todas las cosas. El primer día, Dios separó la luz de las tinieblas y creó el día y la noche. El segundo día formó el cielo dividiendo las aguas. El tercero, hizo aparecer la tierra seca, cubriéndola de vegetación. En el cuarto, colocó el sol, la luna y las estrellas en el firmamento, estableciendo los tiempos y las estaciones. En el quinto, creó los peces y las aves, llenando de vida los mares y los cielos. El sexto día creó los animales terrestres y, por último, hizo algo totalmente único, creó al ser humano a su imagen y semejanza. Adán y Eva fueron colocados en el jardín del Edén, un paraíso donde no había dolor, sufrimiento ni muerte. Allí, Dios les dio una única orden: podían comer del fruto de cualquier árbol, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero un día, la serpiente engañó a Eva para que dudara de la palabra de Dios. Seducida por el deseo de parecerse a su creador, comió el fruto prohibido y se lo dio a Adán, que lo aceptó sin rechistar. En ese momento, todo cambió. El pecado entró en el mundo y se perdió la inocencia. Adán y Eva se dieron cuenta de que estaban desnudos e intentaron esconderse de Dios. Pero el Señor los encontró y les reveló las consecuencias de su desobediencia. La mujer sufriría dolores de parto, el hombre tendría que esforzarse para obtener sustento de la tierra y ambos fueron condenados a muerte. Además, fueron expulsados del Edén, impidiéndoles regresar al paraíso. Incluso ante el juicio, Dios mostró su misericordia. Hizo vestiduras de piel para cubrir su vergüenza y les hizo una promesa: un día, de la descendencia de la mujer saldría alguien que derrotaría al mal y restauraría lo que se había perdido. Así comenzó la historia de la humanidad, marcada por el pecado pero también por la esperanza de la redención. La vida fuera del Edén trajo desafíos, y pronto surgió el primer gran conflicto. Caín mató a su hermano Abel por envidia, mostrando cómo el mal ya estaba arraigado en el corazón humano. Como castigo, Caín fue condenado a vagar por la tierra, y sus descendientes se alejaron aún más de Dios. Mientras tanto, un nuevo hijo nació de Adán y Eva, Set. A través de él surgió una línea de personas que seguían buscando al Señor. Con el paso de las generaciones, la humanidad se multiplicó, pero también se corrompió. La tierra se llenó de violencia y el mal dominó los corazones. Ante esto, Dios decidió actuar drásticamente: traería un gran diluvio para limpiar la tierra de maldad. Pero antes de la destrucción, Dios encontró a un hombre justo, Noé. Y fue a través de él que un nuevo comienzo estaba a punto de surgir. Noé vivió en una generación corrupta, donde la maldad humana había alcanzado un nivel insoportable. La violencia y la injusticia estaban por todas partes, y la gente ya no buscaba a Dios. Fue entonces cuando el Señor decidió limpiar la tierra con un gran diluvio, destruyendo todo lo que había en ella. Pero en medio de este sombrío panorama, Noé destacó como un hombre justo. Caminaba con Dios y vivía con integridad, a diferencia de todos los que le rodeaban. Dios reveló su plan a Noé y le encomendó una misión: construir un arca para salvar a su familia y a los animales. La nave debía ser de madera, con 3 pisos y una sola entrada. Noé obedeció sin rechistar y trabajó durante muchos años en la construcción del arca, a pesar de que los demás se burlaban de él. También predicó al pueblo, advirtiéndole del juicio que se avecinaba, pero nadie le hizo caso. Cuando todo estuvo listo, Dios ordenó a Noé que reuniera a los animales y entrara en el arca con su mujer, sus hijos y sus nueras. En cuanto entraron, Dios cerró la puerta y empezó a llover. Durante 40 días y 40 noches, las aguas cubrieron la tierra, destruyendo todo lo que existía. Solo Noé y los que estaban dentro del arca sobrevivieron. Tras meses flotando sobre las aguas, Dios sopló un viento y las aguas comenzaron a retirarse. El arca descansó en el monte Ararat, y Noé soltó una paloma para ver si la tierra estaba ya seca. Cuando el ave regresó con una hoja de olivo, Noé supo que había llegado el momento de partir. En cuanto pisaron tierra firme, construyó un altar y ofreció sacrificios a Dios en agradecimiento por su salvación.
Fue entonces cuando Dios hizo un pacto con la humanidad, prometiendo que nunca más destruiría el mundo con un diluvio. Como señal de esta promesa, colocó el arco iris en el cielo, recordándonos que, a pesar del pecado humano, su misericordia seguía extendiéndose sobre la tierra. La historia de Noé nos enseña que, incluso en tiempos difíciles, quienes permanecen fieles a Dios encuentran gracia y protección. Así como Él cuidó de Noé, también cuida de nosotros, guiándonos hacia un futuro de esperanza. Si estás disfrutando de este viaje por la historia del Génesis, suscríbete ahora al canal y deja tu like para seguir los próximos capítulos de esta increíble narración. Con el paso de las generaciones, los descendientes de Noé se extendieron por toda la tierra, pero pronto empezaron a desafiar a Dios de nuevo. En lugar de obedecer su mandato de poblar el mundo, decidieron construir una ciudad y una torre que alcanzara los cielos. Este fue el comienzo de la Torre de Babel, un proyecto de arrogancia y orgullo, en el que los hombres querían llegar a ser tan grandes como Dios. Sin embargo, el Señor intervino, confundiendo sus lenguas para que ya no pudieran entenderse. Esto les obligó a dispersarse, formando pueblos y culturas diferentes. La humanidad había vuelto a intentar ensalzarse, pero Dios demostró que sigue siendo soberano sobre todas las cosas. Ahora comenzaba un nuevo capítulo en la historia del Génesis, la elección de un hombre a través del cual Dios cumpliría su gran plan de redención. Se llamaba Abrem, y su viaje cambiaría para siempre el curso de la humanidad. Después de la dispersión en la Torre de Babel, Dios comenzó a revelar su plan de redención de una manera más específica. En medio de los pueblos dispersos por la tierra, el Señor eligió a un hombre para iniciar una gran nación que sería portadora de su promesa. Ese hombre era Abrem, descendiente de Sem, que vivía en la ciudad caldea de Ur. Un día, Dios habló a Abrem y le hizo una llamada radical: deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Junto con este mandato, Dios le hizo una promesa extraordinaria: haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. En ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Obediente, Abrem se puso en camino sin saber exactamente a dónde iba. Llevó consigo a su mujer Sarai, a su sobrino Lot y todas sus posesiones. Cuando llegó a Canaán, Dios le confirmó que la tierra sería dada a sus descendientes. Allí, Abrem construyó un altar y adoró al Señor, reconociendo que estaba en un lugar elegido por Dios. Pasó el tiempo y Abrem tuvo que enfrentarse a muchos desafíos. Durante una gran hambruna, bajó a Egipto en busca de comida. Temeroso de que los egipcios lo mataran a causa de la belleza de Sarai, le pidió que se declarara su hermana. El faraón la acogió en su palacio, pero Dios intervino enviando plagas sobre Egipto. Al descubrir la verdad, el faraón devolvió a Sarai y ordenó a Abrem que abandonara el país. Este episodio demostró que, incluso frente a los fallos humanos, Dios sigue protegiendo y cumpliendo sus promesas. De vuelta en Canaán, Abrem y Lot prosperaron tanto que su riqueza empezó a provocar conflictos entre sus pastores. Para evitar peleas, Abrem sugirió que se separaran. Lot eligió las fértiles praderas del Jordán y se fue a vivir a Sodoma, ciudad conocida por su maldad. Abrem permaneció en la tierra prometida y una vez más recibió la confirmación de que Dios le daría toda la región. Aun con las promesas de Dios, Abrem y Sarai se enfrentaban a un problema: no tenían hijos, y su avanzada edad hacía aún más difícil la espera. Fue entonces cuando Sarai, en un intento de ayudar a Dios a cumplir su promesa, sugirió a Abrem que tuviera un hijo con su sierva, Agar. De esta unión nació Ismael, pero Dios dejó claro que la promesa no se cumpliría a través de él. Más tarde, el Señor se apareció de nuevo a Abrem, reafirmó su compromiso e hizo un pacto con él. Como señal de este pacto, cambió su nombre por el de Abraham, que significa padre de muchas naciones, y el de Sarai por el de Sara. Luego hizo una declaración sorprendente: incluso en su vejez, Sara daría a luz un hijo. Abraham se rió de esta posibilidad, pero Dios le aseguró que nada era imposible para él. Pasó el tiempo, y cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, sucedió lo imposible. Sara quedó embarazada y dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa. Este momento no fue solo un milagro, sino la prueba de que Dios siempre cumple sus palabras, independientemente de las circunstancias. Pero la historia de Abraham no terminaría ahí.
Dios aún pondría a prueba su fe de una forma que jamás habría imaginado. El nacimiento de Isaac fue el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham y Sara. El niño creció sano y la alegría llenó a la familia. Sin embargo, Dios quiso poner a prueba la fe de Abraham de una manera extrema. Un día, el Señor lo llamó y le ordenó: toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí, ofrécelo en holocausto en uno de los montes que te mostraré. Esta petición parecía imposible de aceptar. Isaac era el hijo de la promesa, el heredero que Abraham había esperado durante tantos años. Pero sin dudarlo, obedeció. A la mañana siguiente, partió con su hijo y 2 criados. Después de 3 días de marcha, llegaron a la montaña indicada por Dios. Allí, Abraham dijo a los criados que se quedaran atrás, porque él e Isaac subirían a adorar. Mientras llevaban la leña, Isaac preguntó: Padre mío, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió: Dios te proporcionará el cordero. Cuando llegaron arriba, Abraham preparó el altar y ató a Isaac a la leña. Al levantar el cuchillo para sacrificarlo, un ángel del Señor le llamó desde el cielo: Abraham. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, pues ahora sé que temes a Dios, ya que no me has ocultado a tu hijo. En ese momento, Abraham vio en un arbusto un carnero cogido por los cuernos y lo ofreció en lugar de Isaac. Este acontecimiento marcó uno de los mayores actos de fe de la Biblia, demostrando que Abraham confiaba plenamente en Dios, incluso sin comprender del todo sus planes. Pasó el tiempo e Isaac creció. Cuando llegó el momento de casarse, Abraham envió a su criado a buscar esposa entre sus parientes. El criado rezó pidiendo una señal, y Dios respondió claramente. La joven Rebeca ofreció agua a él y a sus camellos, confirmando que ella era la elegida. Rebeca se convirtió así en la esposa de Isaac y fue llevada a Canaán. La pareja, sin embargo, se enfrentó a dificultades similares a las de Abraham y Sara. Rebeca era estéril, pero Isaac rezó a Dios y él le concedió hijos. Durante su embarazo, Rebeca se dio cuenta de que había algo inusual en su vientre. Dios le reveló que llevaba gemelos y que de ellos saldrían 2 pueblos. Además, el mayor serviría al menor, rompiendo la tradición de la primogenitura. En el parto, Esaú fue el primero en salir, pelirrojo y cubierto de vello. Poco después llegó Jacob, sujetando el talón de su hermano, señal de que sus vidas estarían marcadas por las disputas. Esaú se convirtió en un hábil cazador, mientras que Jacob prefería la tranquilidad de las tiendas. Un día, Esaú volvió hambriento del campo y encontró a Jacob cocinando un guiso. Desesperado, suplicó algo de comida. Jacob vio la oportunidad y le propuso un trato: le daría el estofado a cambio de la primogenitura. Sin pensárselo 2 veces, Esaú aceptó, despreciando su derecho como hijo mayor. Con el tiempo, esta rivalidad no hizo más que aumentar. Cuando Isaac envejeció y perdió la vista, llegó el momento de bendecir a su primogénito. Sin embargo, Rebeca y Jacob idearon un plan para engañar a Isaac. Jacob se vistió con las ropas de Esaú y se cubrió los brazos con piel de cabra para imitar la piel de su hermano. Engañado, Isaac concedió a Jacob la bendición de la alianza. Esta traición desató un profundo odio en Esaú, que juró matar a Jacob. Para salvar la vida, Jacob huyó a casa de su tío Labán. A partir de entonces, su viaje estaría lleno de desafíos, pero también de notables encuentros con Dios. Tras engañar a su padre y recibir la bendición de Esaú, Jacob se vio obligado a huir para evitar la ira de su hermano. Su madre, Rebeca, lo envió a casa de su tío Labán, en Pedán Aram, donde permanecería muchos años. Pero antes de llegar a su destino, ocurrió algo extraordinario. En una noche de descanso, Jacob se detuvo a dormir en medio del camino y utilizó una piedra como almohada. Mientras dormía, tuvo un sueño asombroso, vio una escalera que unía la tierra con el cielo, y ángeles que subían y bajaban por ella. En lo alto, el Señor le habló: yo soy el Dios de Abraham y de Isaac. La tierra en la que estás te la daré a ti y a tu descendencia. Estaré contigo y te guardaré donde quiera que vayas. Cuando despertó, Jacob se dio cuenta de que había tenido un encuentro con Dios y llamó al lugar Betel, que significa, casa de Dios. Cuando llegó a las tierras de su tío, conoció a Raquel,
la hija de Labán, y se enamoró de ella. Pidió su mano en matrimonio y Labán accedió, con la condición de que Jacob trabajara durante 7 años como pago. Pasó el tiempo, cuando llegó el día de la boda, Labán le engañó y le dio a su hija mayor, Lea, en lugar de Raquel. No fue hasta la mañana siguiente cuando Jacob se dio cuenta de lo que había ocurrido. Él, que antes había engañado a su padre y a su hermano, experimentaba ahora el mismo tipo de engaño. Para poder casarse también con Raquel, tuvo que trabajar otros 7 años. Jacob permaneció al servicio de Labán durante muchos años y tuvo hijos con sus esposas, Lea y Raquel, así como con sus concubinas, Bilha y Zilpa. En total, tuvo 12 hijos, que más tarde se convertirían en los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Entre ellos estaba José, el hijo amado de Raquel, que desempeñaría un papel clave en la historia de la nación. Con el tiempo, Jacob prosperó y se convirtió en un hombre rico. Pero los conflictos con Labán aumentaron, y Dios le dijo que había llegado el momento de regresar a su tierra. En el camino, Jacob se enteró de que Esaú venía a su encuentro con 400 hombres. Temiendo vengarse, dividió a su familia en grupos y envió regalos a Esaú, tratando de calmar a su hermano. Aquella noche ocurrió algo misterioso. Cerca del río Jaboc, Jacob estaba solo y luchó con un hombre durante toda la noche. No era solo una batalla física, sino espiritual. Al final, cuando vio que Jacob no se daba por vencido, el hombre le tocó el muslo y le dislocó la articulación, pero Jacob siguió sujetándole. Entonces el hombre le dijo, «Déjame, que ya amanece». Pero Jacob replicó, «No te soltaré si no me bendices». Aquel hombre era en realidad Dios mismo en forma humana. Cambió el nombre de Jacob por el de Israel, que significa, el que lucha con Dios, y lo bendijo. Ese momento marcó la transformación de Jacob de un engañador en el hombre que daría a luz al pueblo elegido de Dios. Al día siguiente, cuando se encontró con Esaú, se produjo la reconciliación. En lugar de vengarse, Esaú lo abrazó y lloró, demostrando que Dios había obrado en los corazones de ambos hermanos. Jacob siguió viajando, cuando llegó a Canaán, se estableció con su familia, continuando la promesa hecha a sus antepasados. Pero la historia del Génesis contenía aún uno de los capítulos más emocionantes, el viaje de José, que pasaría de esclavo a gobernante de Egipto, allanando el camino para la preservación de la nación de Israel. De los 12 hijos de Jacob, José era el más querido. Era el primer hijo de Raquel, y su padre lo trataba de forma especial, regalándole incluso una túnica de colores, símbolo de favoritismo. Este trato generó envidia entre sus hermanos, y el sentimiento empeoró cuando José empezó a tener sueños proféticos. En uno, veía gavillas de trigo en el campo, y las de sus hermanos se inclinaban ante las suyas. En otro sueño, el sol, la luna y 11 estrellas también se inclinaban ante él. Cuando les contó estas visiones, sus hermanos se enfurecieron, porque se dieron cuenta de que José estaba sugiriendo que un día gobernaría sobre ellos. Movidos por el odio, tramaron deshacerse de él. Un día, mientras José se reunía con ellos en el campo, decidieron arrojarlo a una cisterna seca. Algunos querían matarlo, pero Judá sugirió venderlo como esclavo a los mercaderes ismaelitas que pasaban por allí. Así que se llevaron a José a Egipto, y sus hermanos engañaron a Jacob empapando su túnica de colores en sangre de animal y diciendo que una bestia había matado a su hijo. Jacob quedó desolado, creyendo que nunca volvería a ver a José. En Egipto, José fue comprado por Potifar, un funcionario del faraón. Incluso como esclavo, mantuvo su fe y su carácter recto. Dios estaba con él y todo lo que hacía prosperaba. Potifar se dio cuenta de ello y lo puso al frente de su casa. Sin embargo, la mujer de Potifar intentó seducirlo, pero José se resistió, huyendo del pecado. Sintiéndose rechazada, ella le acusó falsamente y fue arrojado a la cárcel. Incluso en la cárcel, Dios no le abandonó. José se ganó la confianza del carcelero y recibió la responsabilidad de cuidar a los demás presos. Fue entonces cuando conoció a 2 siervos del faraón, el copero y el panadero, que habían tenido sueños enigmáticos. Con sabiduría divina, José interpretó correctamente los sueños, el copero volvería a su puesto, pero el panadero sería ejecutado. Cuando el copero regresó a palacio, José le pidió que le ayudara a salir de la cárcel, pero fue olvidado.
Pasaron 2 años antes de que el faraón tuviera sueños que nadie podía interpretar. Fue entonces cuando el copero se acordó de José y lo recomendó al rey. El faraón le contó sus sueños, y José le reveló su significado: 7 años de abundancia vendrían sobre Egipto, seguidos de 7 años de hambruna devastadora. Aconsejó al rey que hiciera acopio de provisiones durante los años de bonanza para sobrevivir al periodo difícil. Impresionado, el faraón nombró a José gobernador de Egipto, lo que le convirtió en la segunda persona más poderosa del reino. Cuando llegó la hambruna, incluso Canaán se vio afectada. Los hermanos de José fueron a Egipto a comprar provisiones, sin saber que se enfrentaban al hombre que habían vendido como esclavo. Tras ponerlos a prueba para ver si habían cambiado, José les reveló finalmente su identidad, perdonándolos y diciendo: no habéis sido vosotros quienes me habéis enviado aquí, sino Dios, para preservar muchas vidas. Jacob y toda su familia fueron llevados a Egipto y se establecieron en la tierra de Gosén, comenzando un nuevo capítulo en la historia del pueblo de Israel. Jacob vivió sus últimos años en Egipto, antes de morir, bendijo a sus hijos, profetizando el futuro de cada tribu. José, a pesar de ser un gran líder, mantuvo su fe y pidió que, cuando los israelitas salieran de Egipto, llevaran sus huesos a la tierra prometida. Con su muerte, el Génesis llega a su fin, preparando el camino para el éxodo del pueblo de Israel. La historia del Génesis nos muestra que Dios es soberano, que incluso en los momentos más difíciles cumple sus planes y convierte el mal en bien. Desde la creación hasta José, vemos que Él actúa en la historia para conducir a su pueblo a su propósito final, la redención de la humanidad.